Listo, pues en esto quedamos la vez pasada, ¿no? Le había dejado de tarea estudiar los estados de una cadena de Markov. Sí. Los escucho, pues. Pero lo que yo le quería hacer una pregunta. Bueno, está hablando Amy. profe, lo que yo investigué es que se clasifican en absorbente, transitorio, recurrente y periódico. Los estados absorbentes es de los que no se puede salir de ese estado. Por ejemplo, el ejemplo del jardinero, cuando está buena la tierra, cuando está regular y cuando está mala. Ya cuando aquí, en este tercer estado que está mala, ya se dice que puede ser un estado absorbente porque ya no se puede salir de allí. O sea, es por un tiempo indefinido, ¿cierto? Un estado transitorio puede ser cuando pasa de uno a otro, ¿cierto? Por ejemplo, que pase de buena a regular. Eso puede ser un estado transitorio. Ya, el de absorbente está bien, el de transitorio no está bien definido. Esa es mi pregunta, profe. Porque, o sea, yo entendí que el estado transitorio puede llegar a otro estado, pero no se puede devolver a ese mismo estado. Así es. Exactamente. Al transitorio. El libro lo explicaba como que tienes un estado I y existe un estado J, entonces se puede pasar de ese estado I a J, pero no se puede, o sea, de J no se puede devolver ahí, entonces por eso se dice que es transitorio. ¿Cuál de los dos sería transitorio, I o J? I. Yeah. Así es. Un estado, bueno, sobre los otros estados, a ver, ahora aclaro ese del transitorio. ¿Quién me habla de los demás? Bueno, ahí venía a continuación el estado recurrente, profe. Ajá. Que este estado recurrente es cuando no se tiene certeza que se podrá volver al mismo estado inicial, al mismo estado I. Ajá. Bueno, yo investigué que el estado recurrente es aquel que son, por ejemplo, A y B, y entre ellos mismos hay una probabilidad de uno de que vuelvan. O sea, por ejemplo, salen, pero hay una probabilidad de uno de que vuelva otra vez al mismo estado. Ajá, sí. Profe, El estado recurrente es todo lo opuesto al transitorio. Se dice que es recurrente si y solo si no es transitorio. eso iba a decir yo. Eso también es cierto. Porque sí. es que Lo siento. ese estado definitivamente siempre regresará. O sea, siempre va a volver a ese estado. Sí, profe, o sea, que vuelva al mismo tiempo. También estuve leyendo eso. Al mismo tiempo, ¿cómo así que vuelve al mismo tiempo? O sea, que él, o sea, que es recurrente a la medida que comienza, que está comenzando la certeza de volver en algún momento al tiempo en el que comenzó, en una determinada cantidad de etapas o de procesos en que se esté trabajando. Bueno, yo investigué que son aquellos que tienen dos números consecutivos en diferentes periodos. O sea, por ejemplo, o sea, como que se quedó en el mismo lugar pasando un periodo. Por ejemplo, la tierra mala en el año 1 fue, digamos, buena, y en el año 2 otra vez fue buena. Entonces, como periódico. Profe, Y ahí está hablándome de los periódicos. Sí. Ah, ya. Ajá. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no sé si ya será final o... Ajá. Cuénteme. Profe, vea, lo que pasa es que yo, o sea, la teoría y eso, pues, creo que lo entendí. Pero cuando yo estoy viendo los ejemplos,
O sea, ahí sí no entiendo. Por ejemplo, el ejemplo ese del jardinero en el estado absorbente. Ese está en el Taja, creo. Si no estoy mal. Bueno, no lo entiendo. Porque es que ellos sacan una matriz y luego sacan otra. Y esa es la que no entiendo cómo la sacan. Bueno, vamos a mirar el libro. Vamos a aclarar las cosas que están comentando. Hay algunos, las definiciones que están usando sí son acertadas, pero hay que recordar que lo que nos permite saber que un estado cumple alguna de esas definiciones que ustedes están diciendo es la matriz de probabilidades de transición. Sin las probabilidades no podemos determinar si un estado es absorbente o es transitorio o es recurrente. Es necesario entrar a mirar esa matriz de probabilidades, es la que nos informa eso. Esas definiciones suenan bien, uno le diga, no, ¿qué es un estado? Por decir un ejemplo, ¿qué es un estado transitorio? No, pues que es un estado en el que usted no, si sale de él no puedes volver. Ah, ya, pero matemáticamente, o sea, ¿cómo miro yo eso en la realidad? Pues. Usted está hablando del vector de probabilidad. No, hablo de la matriz de probabilidades de transición. Bueno, esa es la que no entiendo. Así es, para allá voy. Entonces, empecemos en el orden de como lo plantean allí. Estado absorbente. En términos de lenguaje castellano, no hablando en matemáticas, como ustedes lo han dicho, ¿qué es absorbente? El término absorbente viene pues del verbo absorber, que es un estado que absorbe al sistema y no le permite cambiar. O sea, uno le llama absorbente porque cuando llega allí no puede salir de allí. Es decir, que la probabilidad de quedarse allí es 1. Por eso es que aparece esto de aquí. Probabilidad y J es 1. Aunque está malo esto aquí. Es probabilidad JJ. ¿Ok? La probabilidad JJ es igual a 1. ¿Qué significa probabilidad JJ? Es la probabilidad de pasar del estado J al estado J. O sea, en otras palabras, la probabilidad de quedarse allí. Tomemos de ejemplo el estado de salud de una persona. ¿Ok? Y el estado de salud lo vamos a clasificar aquí por inventar, aunque podríamos hacer muchas clasificaciones, pero vamos a decirlo así. Saludable, enfermo y muerto. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Usted puede estar saludable y pasar de repente a muerto. Puede suceder, sin haberse enfermado. Es cierto, ¿cierto? Un accidente de tránsito, un infarto, cosas que a veces uno no se espera y que la persona estaba saludable antes de eso. Puede estar saludable y pasar a enfermarse. O puede estar saludable y pasar a seguir saludable. Vamos a imaginar que el cambio temporal es diario, ¿ok? O sea que nuestra unidad de tiempo es el día, porque podríamos analizarlo por hora o por mes, pero vamos a pensar lo que es por día. Entonces, la persona puede estar saludable hoy y mañana estar saludable otra vez. Eso significa que pasó de saludable a saludable. En otras palabras, fue que no salió de saludable. Bien. O puede que hoy está saludable y mañana está enfermo, o que hoy esté saludable y mañana esté muerto. También podría suceder que esté hoy enfermo y pase a saludable mañana. O sea, se recuperó. O esté hoy enfermo y mañana sigue enfermo. Eso significa que quedó en enfermo, o sea que pasó de enfermo a enfermo. Eso es lo que me refiero con P sub JJ. La probabilidad de quedarse en ese estado, porque tiene JJ, o sea que el J es origen y es destino, o sea, se quedó allí mismo, que era lo que yo mostraba gráficamente en estas redes que presentaban, que lo muestra es el de el Healer, que representa procesos estocásticos con redes, algo como esto. O sea, JJ es algo como esto, estar en cero e ir a cero. O sea,
¿Qué es este 0.8? Es la probabilidad de quedarse en el estado cero cuando cambie de día o de hora o de minuto o de año, dependiendo de la unidad temporal que se esté trabajando. Eso se refiere probabilidad JJ. Entonces, si la persona está enferma hoy, mañana pueda que siga enferma, o pueda que esté saludable porque se recuperó, o pueda que muera. Todo eso es posible. Si la persona está muerta hoy, ¿mañana puede estar saludable? No. Si está muerta hoy, ¿mañana puede estar enferma? No. Si está muerta hoy, mañana va a estar muerta, con total seguridad. O sea que muerte es un estado absorbente. ¿Ya? Eso significa estado absorbente. Que usted apenas llega a ese estado, no sale de él. No es posible salir de él. O sea, es posible llegar a ese estado, pero no es posible salir de ese estado. Entonces usted puede, que de hecho eso es lo que pasa con nosotros. Toda la vida nos mantenemos moviéndonos en los estados saludable, enfermo, saludable, enfermo, saludable, enfermo. Ahí nos movemos. Saludable, 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 de pronto enfermo, 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 otra vez saludable, saludable y así. Y de pronto un día caemos en el estado muerto y ya. De ahí en adelante, por el resto de la historia, quedamos en estado muerto. ¿Ya? Es un estado absorbente. Eso significa estado absorbente. Un estado es absorbente cuando la probabilidad de seguir en él es 1. ¿Me he hecho entender? Sí. En la Profe, matriz una de la... pregunta. Cuéntame. O sea que, porque es que pareciera que fuera también transitorio. ¿Se puede decir que el absorbente hace parte del transitorio? Porque Jamás, es que... jamás. Porque el transitorio tiene como condición que usted sale de él. O sea, el transitorio es un estado El transitorio es que como tiene la característica que de él usted sale a otro, pero que no puede volver. Pero en el absorbente es que usted no sale de ese estado. O sea que el transitorio sería en este caso que la persona está enferma y que pasó al absorbente, que sería que se murió. Bueno, lo que pasa es que no es que es algo que sucede una vez, porque es que la persona había estado enferma y había pasado a saludable en algún momento y había vuelto enferma. O sea que estado enfermo no es transitorio, ¿ya? Porque sí puede volver a estar enfermo. Otra cosa es que cuando llega a un estado particular como muerte, pues no puede volver a ningún otro estado, pero eso no hace que los otros estados sean transitorios. Eso lo que hace es que muerte sea absorbente. ¿Me hago entender? El hecho de que cuando yo estaba saludable pasé a muerto y ya quedé muerto, eso no hace que saludable era transitorio. No, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver es con la característica absorbente del estado llamado muerte, porque ese es el que no deja salir al sistema de allí. Ya, los otros eran normales, estados que no eran transitorios, eran estados normales. Transitorio significa es que es un estado que usted puede llegar a él, puede sucederse y puede salir, pero llegar a él por primera vez y puede salir de él, pero apenas sale de él, más nunca vuelve a ese estado. Eso es diferente. O sea que es un estado por el cual uno pasa una sola vez. Ya, si usted sale del estado llamado transitorio, es porque, si se llama transitorio, es porque no se puede regresar a ese estado. O sea, no hay probabilidad de volver a ese estado. Eso es diferente. Desde otros estados, ¿ya? Vamos a mirarlo en la matriz, que así se entiende mejor. Yo iba a hacerlo con el absorbente, entonces ahí me adelanté a responder el transitorio. Voy a usar la matriz del jardinero para hablar del absorbente. Y le respondo a Amy y pues a los que tengan dudas. Por ejemplo, el estado 3 es un estado absorbente. ¿Por qué? Usted puede estar en tierra buena y pasar a buena. O estar en buena y pasar a regular. O estar en buena y pasar a mala. Usted puede estar en regular y de regular no se pasa a buena, vean. La probabilidad de pasar de regular a buena es 0. Entonces, bueno, se puede pasar es a regular otra vez o a mala. Ahora hablemos de mala. Mala, cuando usted está en tierra mala, no puede pasar a buena ni a regular, solo a mala. O sea, la probabilidad de quedarse en mala es 1. O sea que siempre que cae en tierra mala, allí se queda, no sale de allí. Eso es un estado absorbente.
Por eso es que la probabilidad de 3,3 es 1. Es la definición de estado absorbente. La probabilidad JJ es 1, entonces el estado J es un estado absorbente. Ya es como que ha estado en tierra buena y mala, moviéndose por ahí, todavía no había caído en mala, pero apenas en tierra buena y regular, pero apenas caiga en mala, adiós luz que te guarde el cielo. Eso significa estado absorbente, ¿ok? Es como hablar también de pronto de digamos, de un equipo tecnológico, un electrodoméstico, algo así, que está pues funcionando. Y el equipo se puede averiar, ¿ya? Pero que sufra una avería de las arreglables, ya como que no, se desconectó un cable, ¿ya? No, se pegó esta parte aquí o se desprendió este tornillito, algo así. Él puede pasar de averiado a funcional o algo así. Pero hay un punto en el que el equipo se daña que no tiene arreglo. O sea, que arreglarlo significaría comprarle, por decirlo así, todos los componentes. O sea, comprar uno nuevo. Y eso no es arreglar un equipo viejo. Apenas él llega a ese estado de inarreglable, es que no puede salir de allí. Eso es un estado absorbente. Eso significa estado absorbente. La probabilidad de quedarse en ese estado es de 1. O sea, no hay poder humano que lo saque de ahí. Eso es lo que tienen que entender. Si ustedes le encuentran como un contraejemplo a lo que yo estoy diciendo, no, profe, pero que de pronto el equipo no sé qué cosa, pues entonces era que el estado no era absorbente. Entonces me equivoqué yo en el ejemplo. Pero estado absorbente significa que no se puede salir de allí. Ya, no hay forma. No importa cuántas velas ponga usted a los santos distintos o a los dioses del Olimpo, sean los griegos o los romanos, no importa. Estado absorbente significa que no se puede salir de allí. Es una cosa natural. Y si creen los dioses del Olimpo, pues ellos mismos decidieron que lo absorbente es que no se puede. Me hago entender. O sea, tienen que comprender que no son imposiciones humanas, sino que es algo que el ser humano ha descubierto en la naturaleza. No es que nosotros decidimos que así sean las cosas y no, pues el hombre se equivoca. No, es que si son así de espirituales, pues el hombre lo que está ahí leyendo son leyes que impuso Dios o los dioses. Entonces, estado absorbente significa eso, ¿ya? Obviamente son cuestiones acá teóricas que el hombre ha matematizado, pero que son aplicadas a la realidad. Entonces, suponer, o sea, cuando uno está haciendo la suposición o detecta que hay un estado de un sistema que es absorbente, es porque hemos descubierto que la probabilidad de salir de allí es 0, ¿ya? O sea, la probabilidad de quedarse allí es 1. Eso es lo que hay que entender, más nada. Eso significa estado absorbente. No se puede salir de allí. No hay forma. Me he hecho entender hasta allí. ¿Qué preguntas hay sobre el absorbente? Para yo ahora pasar al transitorio. Todo claro, con mi parte. Bueno, vamos entonces con el transitorio. ¿Cómo nos definen transitorio? Siempre a la definición. Por eso es que la teoría es tan importante. Eso es igual de importante como la práctica. Las dos cosas son importantes. Hay que comprender muy bien la teoría, masticarla. La segunda definición, la de transitorio, nos dice un estado J. Un estado J se refiere a cualquier estado. Un estado A, B, C, D, o sea, enfermo, saludable, muerto, o tierra buena, tierra regular, tierra mala, o clima nublado, lluvioso, soleado, cualquier otra clase. Y aquí porque casualmente esos ejemplos son de a 3 estados, pero pueden ser de la cantidad de estados que sean, como por ejemplo estados de ánimo. No, pues feliz, y preocupado, excitado, triste, estresado, enojado, que así un montón. Podríamos hablar de una gran cantidad de estados emocionales, muchos, ¿ok? Y así pueden ser cualquier sistema, como del mercado económico, o hablar de el estado de un sistema productivo, o hablar del estado de la reacción, de una reacción química. O sea, después que nosotros los clasifiquemos, porque recuerden que lo estamos mirando de forma discreta, o sea que estamos hablando de categorías, el estado A, estado B, estado C, estado D. Entonces, un estado cualquiera se le llama transitorio si, ¿qué cosa? Si cumple la siguiente condición. Puede llegar a otro estado, pero no puede regresar desde otro estado. O sea, es transitorio si desde ese estado uno puede cambiar a otro, desde ahí tomándolo como origen. O sea, un estado es transitorio si él puede ser origen en ese viaje de pasar de un estado a otro, pero él no es destino. O sea, que desde otro, claro está. Es decir,
que apenas yo salgo de ese estado, no vuelvo a él nunca más. No es posible por la naturaleza del sistema. No es que yo lo decido, sino que así pasa con ese sistema. O sea, ese sistema tiene esa característica que cuando sale de ese estado, no regresa a ese estado. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Me disculpan, no es con la intención de morbo ni nada, pero se me acaba de ocurrir y creo que es un buen ejemplo. La virginidad. La virginidad es un estado transitorio para hombres y mujeres. Desde el día en que usted deja de ser virgen, más nunca es virgen. ¿Es o no es? Así es. Así es. Así es. Usted pierde la virginidad como la quiera mirar, pero para aclarar algunas cosas, sin entrar en temas biológicos, algunos creen que la virginidad o se define la virginidad como, por ejemplo, en el caso de la mujer, hay un tejido que le llaman himen, entonces cuando ese himen se rompe dicen ya dejó de ser virgen, y es como muchas pruebas que llevan al ginecólogo, a las niñas, pues eso sucedía mucho antes, no sé si aún lo harán, pero había muchos padres de familia que querían verificar la virginidad de su hija y la llevaban a un ginecólogo para que revisara, o sea, le metiera el dedo en la vagina y verificara si el himen estaba allí intacto, si no había sido alterado, si no había sido roto por medio de penetración de algún tipo. Entonces con eso decían, ¿es virgen? No es virgen, pero la virginidad es algo más complejo que eso. ¿Por qué? Porque de hecho existen ímenes de tantos estilos que hay unos que se pueden quebrar con un simple movimiento brusco de abrir las piernas en una muchachita de 13 años que nunca ha tenido una relación sexual. Y entonces dejó de ser virgen porque se le rompió el himen. Es un tema complicado definirlo así. O hay otros casos que son del otro lado. Hay ímenes que son tan elásticos que la mujer puede tener relaciones durante mucho tiempo sin que se le rompa el himen. Y van y tocan, ahí está el himen, es virgen y la muchacha ha tenido experiencias sexuales. Entonces no es una cuestión simplemente biológica, o sea, para mí es una cuestión más mental. O sea, experimentó la relación sexual, sí o no, pues ya perdió su virginidad. O sea, para mí la virginidad es un tema más de un cambio mental, emocional, de que ya experimentó, vivió una experiencia íntima. Entonces, apenas usted porque el himen se puede reconstruir, entonces algunos podrían pensar, si defino virginidad como el hecho de que haya un himen o no en la mujer, entonces una persona o una mujer puede volver a ser virgen si le reconstruyen el himen, que de hecho esas operaciones las hay, reconstrucción de himen. Entonces, no, hablemos de virginidad como el tema más bien cultural. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, experimenta su primera relación sexual, y hablemos de coito, porque hay muchas maneras de relaciones sexuales, supongo que están enterados de eso, todos recibimos educación sexual en el colegio. Entonces, relación sexual no necesita penetración, ¿cierto? Yo me puedo besar o tocar con otra persona y ya estoy teniendo relaciones sexuales. Pero hablemos de coito, pues, ya que es como a lo que simplifican la virginidad. ¿Hay penetración o no? Si hay penetración, pues ya eso sucedió. Si sucedió, ya no es virgen ninguno de los dos. Entonces, desde que dejó de ser virgen, pues no va a volver a la virginidad. Ya, eso es un estado transitorio. ¿Por qué? Porque se puede estar en él y de él se puede ir a otro estado, pero más nunca se puede regresar a ese estado, porque es naturaleza, ¿ya? O sea, no es una cuestión de decisión. Es que no se puede, ya, o sea, no hay forma. Listo y más nada. Entonces, eso es lo que significa estado transitorio. Y acá, matemáticamente, viéndolo con probabilidades, vean cómo lo explican acá. Presentan un límite. Y es cuando n tiende a infinito, la probabilidad de ir de otros estados y al estado J en cuestión, que es el que se está considerando transitorio, y a la n se refiere es en n pasos, ¿ok? O sea, en un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, etc. O sea que a medida que pasa el tiempo, la probabilidad es 0. Entonces, en resumen, la probabilidad de ir de otros estados a ese estado en cuestión es 0. Por eso a ese estado se le llama transitorio, porque no se puede volver a él. Espero haber sido claro. Perfecto. Creo que el ejemplo es bastante claro. Si hay alguna inquietud me dicen si no hay claridad sobre el estado transitorio. Vamos a ver si aquí es de... Dígame. Pero ahorita usted habló, por ejemplo, de las emociones. Allá me quedó claro lo del estado transitorio, el estado y el otro. Sí. Y usted está hablando de emociones, por ejemplo, de pasar de pronto de
de tener, por ejemplo, rabia, felicidad, o volver a rabia. O sea, entonces, pero Sí. pues, ahorita que usted habló respecto a las emociones, se puede volver a, o, por ejemplo, uno amanece de pronto con rabia hoy y puede volver a estar feliz y volver a otra vez a tener rabia. Así es, sí, así es. Entonces ahí no aplica para transitorio, ¿o sí? Yo creería que no, porque pues pienso que esos estados emocionales que experimenta el ser humano, todos son, o sea, es completamente posible regresar a ellos. Profe, más como un estado periódico, ¿no? Sí, no periódico en el término matemático, porque periódico significa que cada tanto específico sucede. Y en nuestro caso no es algo como específico, como que yo cada 7 días estoy molesto. No necesariamente, eso puede ser o sea, 15 días me molesté, después a los 2 días me volví a molestar, después pasó un mes y me molesté. O sea, es algo que varía el tiempo entre en la presencia de ese estado y una nueva presencia. Más bien es que si es algo que, y no lo llamo recurrente porque puede, o sea, no puedo como asegurar, decir que es 100% probable que uno vuelva, ¿no? Pero sí hay probabilidad de regresar siempre, sí. Sí es probable regresar. No podría yo decir que alguno de esos estados sea absorbente, ¿no? Yo creo que no hay ningún estado de ánimo absorbente. O, al menos que haya un desorden químico en alguna persona. O sea, a menos que, por ejemplo, le inyecten o le suministren algún tipo de sustancia que mantenga a esa persona permanentemente en cierto estado. O acá, yo ya hablando como de cosas extremas, como tratando de pensar en una posibilidad para algo como eso es, por ejemplo, una vez me enteré de una muchacha que no podía llorar, pero no es que no sufría tristeza, sino que tenía una cuestión biológica que le impedía botar lágrimas. Entonces nunca la veía usted llorando, nunca, nunca. Entonces, es una cuestión química. Entonces yo como por querer explicarme qué tal que por una cuestión química también suceda algo que impida que las partes del cerebro que se encargan de hacernos sentir angustia o tristeza estén bloqueadas y entonces una persona nunca sienta tristeza, ya por ejemplo. Entonces, para ese sucedería que es imposible ese estado y que eso le sucedió en un momento de su vida. Entonces antes había sentido eso, pero después no. Entonces ya son como cosas muy particulares, como considerar unas cuestiones así que son muy poco probables o casos especiales muy atípicos, pero en términos generales no. O sea, no veo en ese ejemplo la posibilidad de que haya algún estado absorbente o que haya estado transitorio, ¿no? Pienso que todos los estados emocionales del ser humano son factibles a regresar a ellos y a salir de ellos, de todos. De la preocupación se puede salir, de la alegría se puede salir, de la tristeza se puede salir y se puede volver a todos. Entonces, no, ahí esos los vería simplemente como una matriz. Y ojo, no quiere decir que todos los estados tienen que ser una de esas 4 clases, ¿no? Puede ser un estado que no es ni absorbente ni transitorio, ¿ya? Entonces, vamos a mirar el recurrente. ¿Cómo? Ingeniero, entonces un estado transitorio se podría decir que tiene una duración limitada, por decirlo así. En este caso, la carne. La carne, después de que uno mata la res, la carne no vuelve a ser igual, porque a medida que pasa el tiempo, ella va cambiando, tiene un proceso de descomposición, entonces no va a ser la misma nunca. Sí, así es, también. Un estado transitorio es un estado que usted puede empezar en ese estado o podría estar en ese estado, pero no porque llegó a ese estado por segunda vez, ¿ya? O sea, es un estado que si se sale de ese estado ya no se puede volver a estar. Es lo que significa. Entonces lo de la carne podría mirarse, sí, hablar de clasificar los estados de la carne en algún tipo, con algún tipo de categoría, según la calidad de cómo se va deteriorando con el tiempo. Entonces, si uno podría decir que hay casi todos esos estados van a ser transitorios porque no se puede regresar de forma natural, al menos que haya quizás algún proceso químico o físico que permita que la carne regrese a algún estado anterior. Pero sí, podrían ser estados transitorios. Vamos entonces con el recurrente, que aquí se le olvidó al editor del libro ponerlo en negrita. Bien. ¿Qué es un estado recurrente? Un estado recurrente es aquel que es completamente probable, completamente seguro,
regresar a él, o sea, revisitarlo desde otros estados. O sea, por eso es lo contrario a transitorio. ¿Por qué? Porque en el transitorio usted no puede, si sale de él ya no va a regresar, mientras que el recurrente es que si sale de él es seguro de que va a visitarlo en una próxima ocasión. Eso es recurrente. Entonces, un estado transitorio no puede ser recurrente y un estado recurrente no puede ser transitorio. Ejemplos de estado recurrente, pues, considerando la suposición que dijo hace rato de que nosotros estaremos en los estados de emocionales, esos estados serían más bien recurrentes, porque siempre es probable volver a esos estados desde los demás estados, siempre. O sea, en la suma, no confundan que es como que desde cada uno de los estados de manera independiente la probabilidad de regresar a ese particular es 1, no, es sumando todas las probabilidades de transición. Vamos a pensar en los estados A, B, C, D. Y yo voy a decir que el estado C es recurrente. ¿Por qué? Porque sumando la probabilidad de ir de A a C, más la de B a C, más la de D a C, eso da 1. O sea, la suma de todas las probabilidades de transición hacia el mismo estado destino, esa suma da 1. Porque es probable, es 100% probable de que de alguno de esos vamos a volver al estado C. Por eso se llama recurrente. Eso es estado recurrente. Entonces, por ejemplo, los 10 de la semana, ¿no? Sí, y terminan siendo hasta periódicos, pero ya es porque no es una cuestión aleatoria. Lo que pasa es que los días de la semana no son aleatorios. Ya ahí no aplica el proceso estocástico cadena de Markov porque no es un fenómeno estocástico. Eso es un fenómeno determinístico. Es variable porque a veces es lunes, a veces es martes, pero es determinístico porque todos sabemos que mañana es viernes y que pasado es sábado y que traspasado mañana es domingo y eso no lo cambia nadie. Va a ser así. Y dentro de 4 días va a ser lunes y así se repite el ciclo. Fijo siempre de 24 horas. Entonces no es aleatorio. Entonces ahí no hacemos clasificación de estados ni nada porque no estamos hablando de una cadena de Markov. Ya. A ver, acá vamos a ver. Por ejemplo, el estado 2. El estado 2 es absorbente, transitorio o recurrente. Piensen un momento. Un momento, ya vuelvo en un momento. Pero piensen ahí. Se los proyecto de todas formas. Piensen un momento, no me demoro. Listo. Ajá. ¿Qué es el Yo pienso estado que es 2? transitorio, profe. ¿Por qué?
Porque del estado 2 sí se puede pasar a otros estados, pero al estado 2 o 3, pero no se puede pasar del 3 o el 2 al 1. Porque es 0, la probabilidad es 0 que pasen que vuelva a él otra vez es 0. Que vuelva otra vez a él 0. Sí. A ver, del 1 sí se puede ir al 2. ¿Sí? Entonces hay que tener claro eso. No es como que de otros estados. Yo creo que es recurrente. ¿Ah? Yo creo que es recurrente. No, ya acabé de decir que sí es transitorio. Ah. No es, Profe, o sea, sí. en los estados 1 y 2 son transitorios. Llegan al 3. Pero nunca pueden regresar a ellos en el estado 3. No, en el estado 3 no, esa no es la manera de decirlo. Nunca pueden regresar a ellos, ya. No es que nunca puedan regresar a ellos en el estado 3, es que uno no regresa. Okay, o sea, nunca pueden regresar a ellos, ya. Eso es diferente. Entonces, ojo, no hay que confundir que un estado transitorio es aquel al que nunca se puede llegar desde otro estado. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al estado 2 yo puedo llegar desde el estado 1. Hay probabilidad de llegar al estado 2. De 1 a 2 hay una probabilidad de 0.5. Transitorio es que no se puede regresar a ese estado. O sea, cuando se sale de él ya no se puede regresar. Eso es lo que significa transitorio. Entonces, transitorio aquí, ¿por qué el 2? Porque si yo estoy en el 2, no puedo ir al 1. Hay probabilidad 0. Si estoy en el 2, puedo ir al 2, es cierto, probabilidad 0.5. Y del estado 2 también puedo ir al 3, probabilidad 0.5. Entonces, si estoy en el 2, puedo quedarme en el 2 o puedo ir al 3. Y apenas yo voy al 3, ¿qué pasa? Se queda en el 3, o sea, nunca regresa al 2. Por eso el 2 es transitorio. Yo no sé si la lógica que saqué esté bien, pero no sé, de pronto puede funcionar. Por ejemplo, que si tenemos que en una matriz de 3×3, por ejemplo, hayan 2 ceros, es absorbente, porque se supone que si hay 2 ceros es porque va a haber 1, o sea, un 1 de la máxima probabilidad, ¿cierto? Y si hay un solo cero, es porque es transitorio. Bueno, sobre si hay un solo cero transitorio, pues habría que pensarlo a ver si funciona. No sé. Sobre lo de los 2 ceros, pues esa es obvia porque no hay que mirar la cantidad de ceros, sino mirar si hay un 1 y ya. Un estado absorbente es cuando tienen una probabilidad de 1. Es todo. Entonces no hay que contar los ceros, sino simplemente irse a la diagonal principal. Usted tiene que irse a la diagonal que es esta. En donde hay un 1, ese estado es absorbente y listo. Si aquí hubiese un 1, este estado sería absorbente. Si aquí hubiese un 1, el estado 1 sería absorbente. Entonces ahí no hay que contar los ceros. En el caso de lo que dice usted, de que si hay un 0 para una matriz de 3×3 sea transitorio, pues habría que entrar a mirarlo con más calma, pero puede ser, sí. Puede suceder que ahí se encuentre algún tipo de patrón. Algún tipo de patrón en esos números, sí. ¿Se entendió por qué el 2 es transitorio entonces? No, yo no entendí. ¿Por qué no? Cuénteme. Me embolaron. Profe, el 1 es recurrente, ¿cierto? El 1. No. El 1 también es El 1 es transitorio. El 1 y el 2 son transitorios. Son transitorios, sí. Recurrente significa que es totalmente seguro volver a ese estado. Y aquí no es totalmente seguro volver al estado 1. La probabilidad de ir del 2 al 1 es 0 y de ir del 3 al 1 es 0. O sea que apenas sale del 1, no vuelve al 1. Por eso no es recurrente, es transitorio. Eso significa transitorio. Algo transitorio es que no va a volver a suceder, en este caso, en estos términos. Transitorio, pasó por allí, pero ya no vuelve a él. Recurrente es que vuelve a recurrir. Profe, disculpe, es que no he entendido cómo se verifica, si se verifica horizontalmente o verticalmente o de las dos maneras. Esa era la que yo iba a preguntar, profe.
de las dos maneras. Es que para eso es que tenemos una matriz, que es un arreglo bidimensional. Hay que mirar todas sus dimensiones. El estado 1 es este. Del estado 1 puede ir al estado 1, puede ir al estado 2, puede ir al estado 3. Si el estado 1 va al estado 1 es que se quedó allí. Bueno, hay una probabilidad de 0.2 de quedarme en el estado 1. Lleva 5 años ahí en el estado 1. Salió del estado 1 y pasó al 3, por ejemplo. Pasó al 3. Apenas está en el 3, entonces me ubico en la fila 3, porque ahora ese 3 es origen. ¿A dónde puede ir desde el estado 3? Al 1 no. Al 2 tampoco. Solo puede ir al 3. Bien, o sea que desde el 3 no se puede. Ya apenas cae en el 3 no puede regresar al 1. Va por un camino ya eliminado. O sea que ya el 3 es absorbente. Aquí el 3 es absorbente. Por el 1 este que está aquí. Ahora, el otro caso, que del 1 sigue en el 1, sigue en el 1, sigue en el 1 y de pronto tú saltó al 2. Está en el 2 ahora. Está en el estado 2. Si está en el estado 2, ¿a dónde puede ir? Al 1 no. Solo puede ir al mismo 2 o al 3. Y si llega a caer en el 2, pues no está volviendo al 1. Y si cae en el 3, del 3 solo queda en el 3. O sea, nunca vuelve al 1. Por eso es que el 1 es transitorio. Porque apenas se sale del 1, no regresa al 1 más nunca. Eso significa transitorio. ¿Se está entendiendo, María José? Ingeniero. Sí, profe. Estoy. Entonces 2 también sería transitorio. El 2 es transitorio. Fue el primero que dijimos que era transitorio. Así es. El 2 es transitorio. Y el 1 también. Ahora sí estoy pues entendiendo más, ya que sé que se puede verificar de las dos maneras. Yo lo que no había entendido bien era, de qué manera se verificaba exactamente. Listo. Sí, hay que mirar ambos, porque es que cuando hablamos de los cambios de estados, el estado puede ser origen o destino. Si lo estoy considerando origen, tengo que mirar la fila. Si lo considero destino, tengo que mirar la columna. Entonces, por eso es que les miraba aquí la columna esto. Si estoy considerando al 1 como destino, tengo que mirar son estas probabilidades. La probabilidad de llegar al 1 desde el 1 es 0.2. La probabilidad de llegar al 1 desde el 2 es 0. La probabilidad de llegar al 1 desde el 3 es 0. Ah, no, ese estado es transitorio. Porque la probabilidad de llegar a él desde otros estados es 0 siempre. O sea, no se puede regresar a él. ¿Ya? La única manera de llegar a él es desde él mismo. O sea, mejor dicho, solamente puede estar en estado 1 si ahí comenzó. Si al principio de la siembra empezó la tierra buena, es la única vez que voy a experimentar tierra buena, pero apenas deje de ser buena, más nunca va a volver a ser buena. Algo así. Si quieren lo aplican para las personas, porque uno dice, no, el que se vuelve malo, más nunca vuelve a ser bueno. En este caso, entonces, si uno ve, ingeniero, ¿me está escuchando? Sí. En este caso, en esta matriz, por ejemplo, si uno ve que un estado absorbente podría decir que los demás serían transitorios, ya que estos no pueden volver a ellos. No, no se puede decir eso. El hecho de que haya un estado absorbente no significa que todos los demás son transitorios. No. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque suponga que aquí tuviese una probabilidad de 0.2, aquí 0.3 y aquí 0.5. Si yo salgo del 1 para el 2, puedo ir del 2 al 1 otra vez. Entonces el 1 no es transitorio. ¿Me hice entender? O sea, el 3 puede seguir siendo el absorbente si él quiere. Pero el hecho de que 3 sea absorbente no significa que los otros son transitorios de una, no. Los otros son transitorios cuando analizamos a esos otros y vemos que a ellos no se puede volver. Pero si ellos se puede volver entre ellos, ellos no son transitorios. ¿Me he hecho entender o qué? Sí, ingeniero, todo claro. ¿Quieren la otra persona que hablaba por ahí? Era yo, profe. Ajá, cuénteme. Lo que pasa es que la pregunta es que uno puede coger de origen entonces a cualquier, o sea, puede ser las filas o las columnas. No. Para comprobar. No. Los orígenes son las filas, ya, bíblicamente. No tiene para dónde más buscar.
y las columnas son destinos, ya. No se van a cambiar. Cuando yo me he puesto a moverme en filas o columnas es porque estoy analizando el mismo estado en su situación de origen y en su situación de destino. Eso es diferente. Pero origen son filas. Destino son... Usted la clase pasada dijo que las filas eran, creo que el pasado y la columna el presente. Entonces, Así es. Así es. Ya, eso es lo que me refiero con origen-destino, porque uno viaja, es que el viaje en el tiempo sí se puede, pero hasta ahora solo podemos hacerlo de pasado a futuro. Ese es el viaje del tiempo que hacemos nosotros todo el tiempo, constantemente estamos viajando. Vamos del pasado al futuro. Entonces a eso me refiero con origen-destino, que pasa de hoy a mañana. De hoy a mañana, siempre. Por eso digo origen y destino, pero filas son orígenes o presente o pasado, y columnas son destino o futuro. Porque de hecho las cadenas de Markov están involucrando es tiempo. Cambio de un estado del sistema en el tiempo. Pregúntenme más, porque los veo todavía algunos embolatados allí. Pregúntenme sobre eso que estamos hablando de esos estados aquí en este ejemplo. O al menos que me digan, no, ya ahora sí todo está muy claro, pasemos a otro ejemplo. Profe, uno no puede poner PJJ, ¿o sí? Claro que sí. Porque ¿cuál es esa probabilidad? La de la diagonal principal, ¿ver? ¿Esto qué es? P22. Esto es P33. Esto es P11. Sí, pero, por ejemplo, el modelamiento uno viene y especifica que es la I y que es la J, y uno no puede poner, por ejemplo, que PJJ. Ah, ya no, sí, claro, acá en términos generales. Cuando acá dicen PJJ se refieren a un estado particular J, o sea, como para decir en términos generales. Aquí dicen, no, un estado J es absorbente si sucede que PJJ es igual a 1. O sea, para no particularizar diciendo un estado 3 es absorbente si se ve que P33 es 1, ¿no? Porque hay que dejarlo general porque no sabemos si es P55 o P100 o P11, o sea, no sabemos. Entonces, por eso dicen PJJ. Pero cuando uno va ya a usar los números y a decir, no, la probabilidad de tal, sí, claro, hay que aclarar el numerito del índice, no JJ. Porque eso es indicado, sería indicado. Si lo dejo con las J allí. Sí, pero, o sea, pero quiere decir que sí está bueno. Ahí donde dice P y J, porque si P y J, o sea, cualquiera, P y J, ¿cierto? Ajá. Digamos, es igual a 1, quiere decir que los demás son ceros, porque la suma de todo tiene que dar 1. No. Si P y J es igual a 1, tomemos de ejemplo que fuera, vea este aquí. Eso es la matriz que hay ahí. Eso no es estado absorbente. Eso no es absorbente. Eso lo que está diciendo es que la probabilidad de ir del estado 2 al estado 3 es 1. Ya. Pero ahí no hay absorbencia. Absorbencia es del estado hacia él mismo. Por eso es que tiene que ser JJ. Y J está malo. Créame, aquí está equivocado el libro. Aquí si yo digo, vamos a pensarlo en los estados de salud, que yo diga saludable, enfermo, recuperado, muerto. Esta es la probabilidad de ir de enfermo a saludable, 1. O sea, hay 100% de probabilidad de pasar de enfermo a saludable. O sea, están diciendo, vea, hay 100% de que usted se va a recuperar ya. Algo así. Listo, ya, pero eso no quiere decir que es absorbente. Absorbente es de recuperado a recuperado. Ya, o de saludable a saludable, de enfermo a enfermo. Es absorbente porque se quedó allí. Pero si I es diferente de J, no se está quedando en ninguno. Está pasando a otro porque I es distinto de J. Ah, ya. Claro, sí. Ya, ajá. ¿Qué más? Profe, ¿puede volver a la matriz esa 3x3? Ajá. O sea, para que exista ahí un estado recurrente, por ejemplo, en el estado 2, o sea, el 0 que está ahí no tiene que ser 0, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, o sea, si en el 3 que es absorbente y, por ejemplo, eso, el 1 y 2 son transitorios, o sea, no puede estar o sea, pareciera que en una matriz 3x3 no pudiera estar un estado absorbente, uno transitorio y uno recurrente. O sea, no sé, me da a pensar eso. Exactamente, es probable. ¿Por qué? Porque para que el 2 sea recurrente, este 0 no debe estar.
O sea que el 3 no puede ser ya el 3 no sería absorbente, para eso era lo que yo estaba pensando. ¿Por qué? Porque para que el 2 sea recurrente tendría que suceder que haya probabilidad de ir al 2 siempre. Y estas son las probabilidades de que el 2 sea destino, porque es la columna 2. Entonces, si esta suma da 1, pero distribuida en todos los estados orígenes, entonces quiere decir que es seguro que de los otros estados se puede ir a él. ¿Ya? Entonces por eso es recurrente. Porque cuando se sale de él, se va a volver con seguridad. Eso es recurrente. Como lo definen acá. La probabilidad de ser revisitado desde otros estados es 1. ¿Ya? Profe, ¿sabe que lo que le falta ahí en el absorbente es que I es igual a J? ¿Cierto? Bueno, aquí lo que falta es que I sea J. Ya, aquí el error fue en el tipeo cuando digitaron esto. Aquí tiene que ser JJ, eso es todo. Es que JJ no tiene nada de malo, es que JJ sí se puede ver. Sí pueden haber probabilidades JJ, claro, porque puede haber probabilidad 3-3, 2-2, 1-1, 100-100. Aquí se equivocaron, fue al digitar que pusieron IJ, es JJ. Ya eso. Bien. Sino que es que, o sea, porque, por ejemplo, uno lo pone en una matriz en general, o sea, uno pone PI, J o P, ¿cierto? A toditicos. Sí. Uno no le pone a la matriz identidad, no, ese es JJ, ese es JJ y ese es JJ. Sí, es una matriz de identidad. De hecho, una matriz de identidad se define como una matriz N por N tal que AJJ es igual a 1. Así se define una matriz de identidad. Una matriz identidad es aquella matriz que sus componentes, con componentes A y J, tales que AJJ es igual a 1. ¿Qué está diciendo con eso? Que toda la diagonal principal es un 1 y los demás son ceros. Ah, bueno, no sabía eso. Bueno. Veamos este ejemplo. Pues. Este es un caso particular donde no hay un estado absorbente, pero sí hay una especie de conjunto de estados absorbentes. O sea que ellos de forma grupal conforman un conjunto absorbente, que es este que le llaman conjunto cerrado. Ellos dicen, por ejemplo, el estado 1 y 2 son transitorios, que no se puede volver a ellos. ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, esta fila, estado 1, estas son las probabilidades de ir del estado 1 a los demás. Del 1 al 1, 0. Del 1 al 2, 1. Del 1 al 3, 0. Del 1 al 4, 0. O sea, desde el estado 1 solo se puede ir al estado 2. Es lo que me están diciendo aquí. Ok. Estando en el estado 2, solo se puede ir al estado 3. Y estando en el estado 3, solo se puede ir al 3 o al 4. O sea, nunca volvió al 1. Apenas salga del 1, no vuelve. Por eso es transitorio. Y lo mismo pasa con el 2. Si estoy en el 2, solamente puedo ir al 3. Y apenas estoy en el 3, solo puedo ir al 3 o al 4. O sea, no vuelvo al 2. Por lo tanto, el 2 es transitorio. ¿Es claro eso? Sí, profe. Bueno. Los estados 3 y 4, ¿qué son? Individualmente serían unos estados recurrentes, ¿o no? Si estoy en el 3, puedo ir al 3 o al 4. Y cuando estoy en el 4, puedo ir al 3 o al 4. Entonces sí puedo volver, ¿o no? Pero realmente lo que pasa con el 3 y el 4 es que ellos en esa forma grupal, ellos forman un dúo absorbente. ¿Por qué? Porque del 3 solo puedo ir al 3 o al 4 y del 4 solo puedo ir al 3 o al 4. O sea que apenas caigo en uno de esos dos, me mantengo allí. Allí. No sale de allí. Un ejemplo. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Que los puntos forman un estado absorbente, ¿por qué? Pues porque apenas se cae en alguno de los dos, va a seguir en uno de los dos. Se mueven de uno al otro. No cambian el sistema no cambia de estados allí. Quedan atrapados el sistema en el estado 3 o 4, moviéndose ahí entre los dos.
por eso son absorbentes. Pero, o sea, no es que cada uno es absorbente, sino que conforman, ellos crean allí o constituyen un conjunto que se vuelve como un conjunto absorbente. Denme un ejemplo así, como los que hemos usado, donde podamos ver algo así de un conjunto cerrado. El ciclo del agua, ingeniero. Ajá. Estados de oxidación, profe. Dígame por qué cada uno de esos. ¿Por qué el ciclo del agua, Jordan? Porque, o sea, individualmente está, por ejemplo, está en estado agua y pasa a que, ¿cómo es el proceso ese que se da en la lluvia cuando la evaporación no es? Líquido, gaseoso, evaporación. Sí, Ojo, evaporación para... Ojo, no confundir los estados de la materia con el ciclo del agua. Se refiere, sí, que cuando está en los lagos, por ejemplo, se evaporan. Sí, Sí, se ese no es el evapora. ciclo del agua. Pero eso ya depende de alteraciones en el sistema, profe, no. Porque, por ejemplo, si usted le aplica frío al agua, se congela. O sea, líquido y sólido sería recurrente, pues, porque cuando se congela es sólido y cuando pues, se congela vuelve a líquido, ¿no? No, yo me refiero a los estados naturales, sin alteración del sistema. Recuérdenos el ciclo del agua entonces. ¿Cómo es? Pues sí, que está en el lago, está en un lago. Luego, pasa nuevamente, o sea, para que vuelva a caer o vuelva a estar en el estado agua. O sea, todo ese ciclo que se da en el agua, pues podría decir que es un estado, un conjunto cerrado, ¿no? Pero lo que pasa es que allí están hablando de todos los estados, o sea, pues todo el ciclo del agua sería hablar de todo el espacio muestral, por decirlo así. O sea, estamos hablando de todos los estados. Y pues claro que todos los estados conforman un conjunto cerrado. O sea, todos los estados del mundo, de todos los sistemas, conforman un conjunto cerrado. Yo quiero un ejemplo de un conjunto cerrado que contenga solamente, por ejemplo, dos estados de un sistema donde hay varios estados. Porque el ciclo del agua, claro, él está en el lago, se evapora, forma nubes, hay lluvia, cae el agua para el lago y otra vez se evapora y sube, pero entonces siempre es ese ciclo. Entonces, claro que es un conjunto cerrado, pero porque estamos nombrando todos los estados. Como hablar de todos los estados de ánimo de la persona, conforman un conjunto cerrado, pues claro, porque es que esos son todos, o sea, es fijo que va a estar en alguno de ellos en algún momento. Pero me refiero a un subgrupo, o sea, un conjunto cerrado es un subgrupo de estados de un conjunto general de estados que conforman una cuestión absorbente. ¿Ya? La vida y la muerte. No. ¿Cómo así? Profe, podría ser Que después, como usted dijo, después de que la persona está muerta ya no puede volver a la vida, entonces ya ese sí sería absorbente en ese caso. Sería un subgrupo pues de todos los estados, de No, estar pero es que ese vivo, es de uno nacer, solo. de crecer, de etcétera. No, pero es que nacer, crecer, todo eso es vida. Lo está metiendo en el grupo vida. Entonces, vida y muerte no son un conjunto cerrado porque ahí el único que es absorbente es muerte. Y de muerte no se va a vida. Observen que aquí esto es un conjunto cerrado porque se puede ir del 3 al 3, del 3 al 4, del 4 al 3 y del 4 al 4. ¿Ya? O sea, esos dos conforman una cosa como esta, así. Que se puede ir de cada estado al otro y a él mismo. Ese es el ejemplo que me refiero. La muerte sola es la que es absorbente, pero conjunto con la vida no forma un conjunto cerrado, que esos son los dos únicos estados que hay, vida o muerte. profe, por ejemplo, que fulanita sea virgen y que lo haga con Pedrito o con fulanito.
Ese es un estado, porque puede ser que sea virgen, ajá, hay una probabilidad de que siga siendo virgen. Después de que deje de ser virgen, lo hace con alguno de los dos, ya es ahí. Y de pronto lo hace una vez con uno y otra vez con el otro, y así entonces ya es recurrente en ellos dos, pero no vuelve a ser virgen. Verdad, Santiago. No me están entendiendo el ejemplo. Es que tienes que pensar en una situación donde un sistema tiene un conjunto de posibles estados, por inventar algo, 6 posibles estados, ¿sí? Y de esos 6 posibles estados hay 2 que conjuntamente forman un conjunto cerrado. Porque apenas se cae en alguno de ellos, se queda uno moviéndose en esos 2 estados solamente. Un jugador compulsivo en una ruleta con plata, pierde o gana. Ajá. Ajá, entonces, Ajá. si el man tiene 10 barras ya, hace 3 jugadas bueno, hace 2 jugadas de 5.000 pesos cada una. En cada estado puede o ganar o perder. En el caso de que gane, él puede seguir jugando. En el caso de que pierda, pues ya no podría seguir jugando. Ajá, pero es que ganar o perder son las 2 únicas posibilidades que existen. Es que eso es lo que estoy diciendo. O sea, si usted me da un ejemplo con una cosa que puede pasar A o B y son justamente las 2 únicas que pueden pasar, pues no es un ejemplo para lo que estamos pidiendo. Observen que aquí hay 4 posibilidades, aquí hay 4 estados, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Y el conjunto cerrado se conforma con 2 estados de los 4. Pero en ganar o perder, en vivir o morir, son los únicos 2 estados que hay. Combinaciones de colores, me imagino que yo, verde, amarillo, azul, rojo, pero tú sabes que hay unos colores que combinados ya no vuelven a hacer otra vez lo mismo. Eso podría ser una opción, no sé. Sí, eso puede ser una opción porque por lo menos cuando se combina, uno coge y empieza a combinar las plastilinas, que combina la azul con la amarilla y la verde, y ya después que uno las combina todos los colores, eso forma como un color ahí, de ese color no se puede dividir más. O sea, ya ese muere ahí. Pero es que, muchachos, es que esos ejemplos que me están dando son de estado absorbente. Yo no estoy pidiendo un ejemplo de un estado absorbente. Sí, de ahí no se puede regresar, tiene razón. Que yo estoy diciendo es un conjunto de estados que se pueden mover entre ellos, pero que solamente entre ellos, que cuando se caen ellos, no se sale de ellos 2. Si los 2 se están moviendo. O sea, no individualmente, sino con volver. Puede ser con un material químico, que por ejemplo, bueno, yo no sé de química, un material X que cuando está, digamos, no sé, a ver, no sé, puesto algo normal, es bien, ¿cierto? Bueno, no sé. Bueno, la cosa es que de pronto, si aparecen digamos, a ver, si ese material se transforma ya en una cosa, se puede transformar en otra cosa, pero ya no se puede transformar solo en esas 2 cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, solo se puede transformar. Sí, o sea, pero es que... ejemplo de qué material. Por lo menos. Ese es el problema, que no sé qué. Por lo menos, 2 estados que pueda uno brincar de ellos. Puede ser, como lo había dicho yo ahora rato, tener hambre o no tener hambre, estar saciado. Se puede tener hambre o se puede comer y pasar a no tener hambre. Y luego se va a volver a pasar a tener hambre y así sucesivamente. Por eso, pero eso volvemos a lo mismo. Esos son los 2 únicos estados que existen, tener hambre o no tener. Y yo necesito un ejemplo donde haya más de 2 opciones, pero ese grande de opciones hay 2 que forman un conjunto cerrado. La de la Virgen, profe. Profe, un adicto que sabe que esté perdido en las drogas, por ejemplo, que solo, o sea, que ya se sepa que no va a salir de las drogas, por ejemplo, él oscila entre el alcohol, el cigarrillo, la cocaína y el éxtasis, o sea, entre esas 4 drogas siempre va a estar ahí metido. Eso no sería un ejemplo, porque ahí hay 4 ya hay 4 opciones. Sí, pero cuando prueba una, tiene que volver a la otra y se tiene que quedar en 2.
No, y entonces podría probar otras que no conozca. Entonces hay muchas más opciones. No serían solamente 2. Pero que esté en una parte donde solo hayan esas drogas. Le va a quedar de tarea esa vaina, no van a poder crearse un ejemplo con eso. No, díganos usted un ejemplo y nosotros le decimos. Nosotros hacernos una idea. ¿Quién está hablando ahí? Santiago, ¿no? Sí, yo, profe. Pues, profe, la de la Virgen. Que sea una niña que tiene que tomar decisiones diarias, ¿cierto? Pero la niña es virgen, ¿cierto? Entonces, ella diario tiene que tomar la decisión de si seguir virgen o hacerlo con uno de 2 muchachos, ¿cierto? Entonces, digamos que ella el día de mañana decidió, bueno, hacerlo con alguno de los 2 muchachos. Bueno, llama al otro día, también tiene que tomar la decisión de hacerlo con el mismo muchacho, con otro muchacho o no hacerlo con nadie, pero no se puede volver a ser virgen. Entonces queda en ese ciclo de esas 3 opciones. Nada, porque yo puedo hacerlo con alguien, un muchacho y hacerlo con otro distinto, esos 2. ajá, y hacerlo con nadie, pero no se puede volver a ser virgen. Es que, ojo, que no, el ejemplo no es que haya un estado al que no se puede volver, ¿ya? El ejemplo es que hay un conjunto de 20 estados, por inventar algo, y hay 2 que, a los cuales cuando se cae en uno de ellos no se puede salir de ellos. Y no es que haya uno como el de virgen que no se puede volver a virgen, no, pues virgen es transitorio, ya, listo. Pero estamos hablando porque, así como le pone el ejemplo Grace, puede aparecer otra persona que le guste y que con quien le interese estar. Y ahí entonces ya serían 3, 4 estados posibles más que van a crecer con el tiempo. La idea es que podemos poner la restricción de que no va a estar sino con alguno de ellos 2. Y no supera el tema, Dios mío. Sí, otro ejemplo. Le quedó gustando. Tengo otra idea, por lo menos con la comida. Ajá. Supongamos que usted hace un arroz, ¿cierto? Entonces, ¿el arroz va a estar crudo o va a estar cocido? Bueno, ya usted lo cocinó, listo. Pero entonces de ahí, de estar cocido, puede estar o estar caliente o estar frío. Porque usted lo deja ahí, se enfrió, ñeta, entonces lo vuelve a calentar, entonces se vuelve a enfriar, pero él no va a volver a estar crudo, sino que va a estar de frío o de caliente. O sea, va a pasar entre esos 2 estados. Tienen que ser 4, ¿no? No, tienen que ser 2. Tiene que pasar de un estado al otro. O sea, tiene que estar en un estado, pasar a otro estado y luego de ese estado pasar a otro, pero queda como un bucle, un ciclo entre esos 2 estados. Sí, ese es como lo de la Virgen que propone Santiago, pero limitando a lo que él dice de que solamente existen 2 hombres en el mundo con los que esa muchacha estaría. Sí. Las estaciones climáticas, invierno, verano. ¿Qué? O sea, es que, a ver, Juan Pablo no me ha entendido el ejemplo que estoy pidiendo. No estoy pidiendo un ejemplo donde hay un sistema que solo se puede mover en 3, 4 estados. No, es que puede haber un ejemplo con sistemas de 5 estados, por ejemplo, el clima. Y aplicado al clima, esto que estoy pidiendo es como si sucediera lo que voy a inventar ahora. Ahí sería un ejemplo. El clima puede ser solamente lluvioso, soleado y nublado. Se puede mover en los 3. Pero apenas cae, por ejemplo, en nublado, de nublado solamente pasa lluvioso y de lluvioso solamente pasa nublado. Si eso sucede, eso formó un conjunto cerrado. Pero eso no pasa en la vida real, porque si puede salir de allí para soleado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Un ejemplo que dice Grace. El estado del arroz puede estar crudo y puede estar crudo frío, crudo caliente, puede estar cocido frío, cocido caliente. Y apenas cae en cocido caliente o cocido frío, de ahí no va a salir, porque no puede volver a crudo, ni a frío ni a caliente. Va a seguir estando cocido. Entonces es un ejemplo donde hay un conjunto cerrado. ¿Cuál? Hay 2 estados que son cocido caliente y cocido frío, en los cuales se va a estar moviendo el arroz ya el resto de su vida.
nunca va a estar en crudo, que eran los 4 estados posibles que se consideraron: crudo frío, crudo caliente, cocido frío, cocido caliente. ¿Me he hecho entender? Sí, vio que tenías razón. No nos dejamos tumbar con el ejemplo. ¿Cómo? Sí, que le dijimos un ejemplo ahí más o menos. Claro, no, sí, sirve, está bien. Esa era la idea. Bueno, entonces sigamos. El otro estado que sigue es el periódico. Me pasé, para arriba. ¿Qué es un estado periódico? Entonces la definición es: un estado es periódico si se presenta un fenómeno cada ciertas transiciones. Entonces uno va a decir que ese estado tiene esa periodicidad. ¿Qué fenómeno? Entonces nos dicen acá, por ejemplo, si yo puedo volver a ese estado solamente dentro de unos múltiplos de ese periodo. Por ejemplo, ¿qué sería que un estado sea de periodo 4? Que yo puedo volver a ese estado solamente dentro de 4 transiciones, 8 transiciones, 12 transiciones, 16 transiciones, etc. O sea, solamente en transiciones múltiplos de 4. O un estado que es periódico, tiene periodo 10, es que solamente puedo volver a ese estado en transiciones que son múltiplos de 10. Un estado tiene periodo 5, es solamente si puedo volver a ese estado en transiciones que son múltiplos de 5. Eso significa que sea periódico. ¿Sí? Y cuando no se está en una transición múltiplo de ese valor, entonces la probabilidad de volver a ese estado es 0. Volver es JJ. Vamos a mirarlo con el ejemplo. Aquí hace un ejemplo con el caso del fertilizante. Perdón, con el caso de la... aquí nos dicen con cuál lo usan, por ejemplo. Bueno, no sé si este es el de la tierra o no. Bueno, tienen un ejemplo aquí, una matriz P cualquiera. Listo. ¿Qué se hace? Se hallan las matrices de transición a otros pasos, ¿ya? A varias transiciones. Estas a un solo paso, a 2 pasos, a 3 pasos, a 4 pasos, a 5 pasos. ¿Qué es lo que notan? Dicen, bueno, miren que a un paso la probabilidad de ir de 1 a 1 es 0, de 2 a 2 es 1, de 3 a 3 es 0, de 1 a 2, bueno, uno solo observa la diagonal, ¿ok? Después, transición a 2 pasos, 1 a 1 ya tiene valor, 2 a 2 es 1 otra vez, 3 a 3 tiene valor. Después, a 3 pasos, 1 a 1, 0, 3 a 3, 0. A 4 pasos, 1 a 1 con valor, 3 a 3 con valor, y así. Cuando uno hace ese proceso, o sea, lo eleva a diferentes potencias, 1, 2, 3, 4, 5, varias, uno va a tratar de detectar un patrón en esa diagonal. ¿Qué patrón se nota? Que las probabilidades JJ de los estados 1 y 3, que son estas, las probabilidades JJ de los estados 1 y 3, siempre son 0 en qué? En la transición 1, transición 3, transición 5, después vendría 7, 9, o sea, en las impares. Mientras que toman valor cuando ¿qué? Cuando la transición es par. Vean que en P2 toman valor, mientras que en P1 no toman valor, en P3 no toman valor, en P5 no toman valor. ¿En dónde tomaron valor? En P2 y en P4. Es decir que cada 2 transiciones es que las probabilidades JJ toman valor para los estados 1 y 3. Por lo tanto, los periodos de esos estados es T igual 2. ¿Por qué? Porque cada 2 transiciones es que las probabilidades JJ de esos estados toman valor. Entonces uno puede decir que el estado 1 es periódico.
y el estado 3 también es periódico. Casualmente tienen el mismo periodo, pero no necesariamente es así. Podría suceder que el estado 1 tuviese periodo 2 porque cada 2 transiciones es que toma valor su probabilidad de transición JJ, mientras que el estado 3 podía tener periodo 4, por ejemplo, porque era solo en múltiplos de 4. ¿Me hice entender? Pero, profe, se mira la diagonal, ¿verdad? Pero, ¿y si fuese una matriz más grande? También se verifica así. Igual, esa es la forma, no tiene que ver con el tamaño de la matriz. Pero, La matriz siempre va a ser cuadrada, siempre, porque si tengo n estados, yo voy a tener n por n la matriz. Lo que hago es mirar la matriz de transición y tratar de detectar, si es posible, un patrón y ver cada cuánto o qué múltiplos de qué es que la probabilidad JJ toma valor. ¿Y aquí es una coincidencia que la mitad de uno o qué? Sí, simple coincidencia. La mitad da 1 es porque el estado 2 es absorbente. ¿Sí ve? El estado 2 es absorbente porque la probabilidad 2,2 es 1. profe, y siempre es en la diagonal, o puede suceder en... Siempre es en la diagonal que lo vamos a mirar. Eso puede suceder en otros, pero no nos interesa porque nos interesa, le estamos definiendo periódico es al estado que vuelve a él mismo. Entonces por eso nos interesa la diagonal, porque la diagonal es la que contiene las probabilidades de volver al estado. ¿Por qué? Porque son las probabilidades 1, 1, 2, 2, 3, 3, o sea, la probabilidad de ir del 1 al 1, o sea, de volver al 1. Del probabilidad 2, 2 es la probabilidad de volver al 2, desde él mismo, o sea, del 2 al 2. Entonces por eso examinamos son las diagonales. Las de la diagonal. Ajá, ¿qué más preguntas? Todo claro aquí. Al momento, sí. Profe, bueno, aquí porque se da el caso del 1, pero si no se diera, uno también tiene que revisar la periodicidad de ese, ¿verdad? De que no Así se... es. Claro, también hay que mirarla de todos. En ese no se mira porque es un estado absorbente. Entonces, a cualquier transición eso va a ser 1. ¿Qué más? Ah, bueno. Y bueno, aquí tienen como para practicar algunas. Para mirar los estados, mirar si es periódico, etc. Vamos a probar alguna de estas, a ver. El punto B.
Entonces vamos a aplicar. Vamos a activar la librería. Listo. Pega la 1, pega la 2, 3, 4, 6, 7, pega la 8. Vamos a mirar qué podemos detectar en eso, que de pronto el periodo es largo y no se detecta en los primeros 10. Vamos a mirar si aquí notamos alguno. Vamos a empezar mirando el primer estado. Entonces solamente vamos a mirar la posición 1,1, ¿ok? Entonces veamos aquí punto 5, punto 3, punto 31, punto 28, siempre tiene valores. Bien, vamos a ver en la definición si periodo 1 se considera como periodo o no. Creo que no, tiene que ser mayor a 1. Listo, entonces ese estado 1 no es periódico. Listo, vamos con el estado 2. El estado 2 aquí está 0, 0, 0, 0. Tiene valor aquí. Tiene valor otra vez. O sea, en la 3, en la 4. Tiene valor en la 5. Tiene valor en la 6. Y de en adelante tiene valor. No, esa vaina no es periódico. Listo. ¿A dónde voy? Vamos con el estado 3. El estado 3 tiene valor aquí. Tiene valor aquí. Tiene valor aquí. Tiene valor aquí. No, eso no es periódico. El estado 4, pues este es absorbente, ¿no? Así que no. Entonces eso es una matriz que no tiene estados periódicos. Es todo. Voy a decir lo mismo si estoy entendiéndolo bien o está mal. Vamos a mirarle la respuesta al final. Estado 4 solo que quedan como 1, creo que. ¿Cómo? Que yo estuve haciendo ese y queda solamente en el estado 4 valores de 1 y los demás 0. Me dio a mí. No era la sección 17.3a, ¿no? Ah, bueno, vean. Sí, ahí no hay periódico. No hay estado periódico. ¿Qué me dice usted, Jordan? Que ese ejemplo yo lo estuve revisando y estuve sacando, pues, identificando los tipos de estado de cadena de Markov. Que los 3 primeros son transitorios, los 3, el primer estado, segundo y tercero, y el último es absorbente. Ah, ya no, yo estaba intentando mirar si había periódicos. Sí, yo lo metí en R. O sea, para verificar si, o sea, como usted había hecho en el ejemplo anterior, si se estabilizaba. Ah, ya. ¿Y encontró probabilidad de estado estable? O sea, lo elevé a la 100. Lo elevé a la 100 y la última matriz me dio que en el estado 4 toditos toman valores de 1. Ya. Claro, porque como el 4 es absorbente, entonces la probabilidad de pasar no es 4, 1, 1, 1. Ya. Ya. Si al final queda 0, 0, 0, porque todo esto es puro 0. Esa es la probabilidad de estado estable. 0, 0, 0, 1. Ve. Las probabilidades de estado estable son 0, 0, 0, 1. Bueno, en ese ejemplo no hay estados periódicos. Y ahí lo pudimos evidenciar. No encontramos patrones en eso. Entonces eso de buscar un estado periódico es una cosa que puede salir sencillo, como puede que uno se demore mirando ahí y no sea tan claro. Es como tedioso, pero esa es la manera. Pero bueno.
Entonces esos son los estados que las clases de estados que pueden existir: absorbente, transitorio, recurrente y periódico. Vamos ahora entonces a encontrarle aplicación a eso de las probabilidades de estado estable. Primero, a ver una forma de calcular probabilidades de estado estable distinta a la anterior, que era simplemente elevando a un n grande. Y luego de calcular esas probabilidades de estado estable, cómo hallar los tiempos de retorno medios, que es algo que se aplica mucho. Entonces, aquí aparece esta teoría. Las probabilidades de estado estable es la probabilidad en donde se estabilizan estas probabilidades de transición cuando el n tiende a infinito, cuando el n es grande. Entonces ellos dicen, si uno plantea estas ecuaciones en donde pone esas probabilidades de estado estable igual a la probabilidad de estado estable multiplicada por P, que es la probabilidad de transición, eso se cumple por lo que ya nosotros probamos acá en la clase anterior. Era esto. Este vector, sin importar el vector inicial que multiplique la probabilidad por la matriz de transición, al final va a mostrar un vector de probabilidades que son las de estado estable en la medida en que este n sea grande. Entonces, a partir de ese razonamiento fue que los académicos encontraron estas ecuaciones que nosotros vamos a usar. Las probabilidades de estado estable cumplen esta propiedad, que esto es un vector de probabilidades. Entonces, el vector pi de probabilidades de estado estable es igual a ese mismo vector multiplicado por la matriz de transición. Ellos cumplen esa propiedad y de ahí salen unas ecuaciones. ¿Por qué? Porque como esto es un vector, si son 20 estados, hay 20 ecuaciones aquí. O sea, esto aquí, esta expresión contiene 20 ecuaciones. Porque voy a tener un vector columna igual a otro vector columna multiplicado por una matriz. Entonces, si este vector es de 20 posiciones, 20 elementos, entonces tengo un vector de 20 igual a un vector de 20 por una matriz de 20 por 20. Y otra ecuación que va a incluirse es que la suma de todas esas probabilidades da 1, obviamente. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Bueno, antes de mirar el ejemplo, cuando yo encuentre la probabilidad de estado estable para algún estado particular, el inverso multiplicativo de esa probabilidad, esto se llama inverso multiplicativo, o sea, 1 entre ese número, el inverso multiplicativo me da como resultado el tiempo medio del primer retorno, o también se le llama tiempo medio de recurrencia. O sea, significa, ¿qué interpretación va a tener si el tiempo medio me da 4? Que en promedio tardaremos 4 transiciones o 4 temporadas o 4 días o 4 años en volver a ese estado particular del que se esté hablando. Entonces, mu sub 3,3, por ejemplo, sería el tiempo que tardará en promedio el sistema en regresar al estado 3. Por eso es mu sub 3,3. Si 2 es tierra regular y mu sub 2,2 da 7.5, quiere decir que en promedio tomará 7 años y medio volver a la tierra en estado regular. ¿Me hice entender? ¿Sí o sí? Profe, la verdad yo no entendí. Le voy a ser sincero. No, ¿y por qué me dice la verdad? Che, dígame mentiras, viejo. Bueno. Porque usted dice sí o sí. Ay, ¿cómo le voy a decir sí, si no? Ajá. Bueno. Cuando nosotros estamos analizando el caso de la Tierra, recuerden que en ese ejemplo, la Tierra, el estado se miraba por temporada y eso era anual, en la temporada de cosecha, anualmente. Resulta que la Tierra podía ser buena, regular o mala. Un año puede ser buena, al siguiente año seguir siendo buena, al siguiente año pasar a mala, durar 3 años en mala, al siguiente año pasar a regular. Eso considerando la matriz de transición que era cuando se usaba fertilizante, donde ya el estado 3 no era absorbente, ¿ok? O sea, suponiendo que no hay absorbencia. Entonces puede pasar de los 3 estados a los 3 estados, listo. Pero resulta que si yo analizo eso durante 100 años, por inventar algo, entonces algunas veces se demoró 2 años en pasar de buena a buena. Otras veces se demoró 5 años. Otras veces se demoró 4 años. Y si yo analizo todos esos datos y saco un promedio,
me dio, por ejemplo, 7.5. ¿Qué significa ese 7.5? Que en promedio la Tierra se demora 7 años y medio en volver a buena. Si ese es el que estoy analizando, porque eso lo voy a calcular para cada estado. Por ejemplo, mu sub 1,1 me da 7,5. Mu sub 2,2 me da 4. Y mu sub 3,3 me da 20. ¿Qué significa eso? Como mu sub 1,1 dio 7 años y medio, significa que en promedio se tardarán 7 años y medio en volver de buena a buena. O sea, va a estar en bueno y durante esos 7 años está en mala, irregular, y después a los 7 años y medio pasó otra vez a buena. En promedio, o sea, a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Pero en promedio le va a tomar 7 años y medio en regresar a buena. Si mu sub 2,2 dije que era 4, quiere decir que en promedio le va a tomar 4 años a la Tierra en volver a regular. Cuando digo volver a regular es que estaba en regular y vuelve a regular, pero con una diferencia de 4 años, porque durante esos 4 años estuvo en buena y en mala. Entonces, en promedio, en 4 años va a volver a ser regular. ¿Ya me hice entender más? Sí, profe, ahora sí. Por eso se le llama tiempo de retorno, ¿ya? Pero medio, porque es promedio. Eso es tiempo medio del primer retorno. Entonces, vamos a verlo en el ejemplo. Entonces, vean cómo es el proceso. Profe, para mirar esto, la matriz no tiene que ser periódica, ¿verdad? Porque dice que es ergódica. Sí, tienen y que según ser, lo que yo... porque las ergódicas son periódicas. Pero yo leí otra cosa. ¿No? Ah, no, perdón. Periódica. Sí, estoy confundido ahí. La ergódica es que no tiene periodo. Así es, como usted está diciendo. Entonces, la matriz que se analice no debe ser periódica. Es a la que se le puede aplicar esto a cadenas ergódicas. O sea, aquellas que tienen matrices de transición no periódicas, aperiódicas. Entonces, vean, aquí está. ¿Cómo se plantean las ecuaciones? Uno va a calcular, primero que todo, las probabilidades de estado estable. Y usamos esta fórmula. Vector de probabilidades es igual a vector de probabilidades multiplicado por matriz de transición. Entonces tengo aquí el vector de probabilidades, que en este caso son 3 estados, pi1, p2, p3, igual a pi1, pi2, pi3, multiplicado por la matriz de transición, que esta es la del jardinero, pero cuando ya le echan fertilizante, que ya no hay estados absorbentes allí. ¿Cómo se plantean esas ecuaciones? Pues fácil, vean. Vamos a tener pi1, pi2, p3, va a ser este pi1, pi2, p3 multiplicado por esta primera columna. O sea, pi1 por punto 3 más pi2 por punto 1 más pi3 por 0.05. Esa primera multiplicación, esa suma de multiplicaciones, esa suma producto, va a ser igual al pi1. Después, este pi1, pi2, pi3 multiplicado haciendo suma producto con esta segunda columna va a ser igual al pi2. Y finalmente la suma producto con la última columna va a ser igual al pi3. Entonces de ahí salen estas 3 ecuaciones que ven ustedes aquí. Por ejemplo, esta pi3 es igual a 0.1 por pi1, 0.1 por pi1, más 0.3 por pi2, 0.3 por pi2, más 0.55 por pi3, 0.55 por pi3. ¿Se ha entendido de dónde salen las ecuaciones? Sí, profe. Siempre va a ser así, ¿ok? Lo que va a cambiar de un ejercicio a otro es la matriz de transición, pero siempre vamos a poner pi1, pi2, pi3. Y hay que definirlas antes. Uno dice, sea pi sub i o pi sub j, la probabilidad de estado estable del estado j. Ya. Pongo aquí esta expresión matemática, encuentro las ecuaciones y agrego una última ecuación. Siempre tengo que agregar esta ecuación, la de la suma de los pi da 1, siempre. Debo agregar esa ecuación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, profe? ¿Cómo que dijo que uno tiene que colocar la probabilidad del estado J? ¿Cómo? Definir la variable P sub I, pi sub I. Y esta variable es la probabilidad de estado estable del estado I. O si lo defino pi sub J, pues del estado J. Es todo. Okay. Luego escribo esta ecuación matricial, escribo las ecuaciones que salen de allí
Si son 5 estados, voy a tener 5 ecuaciones. Si son 20 estados, voy a tener 20 ecuaciones de este tipo, no en total, sino de estas que están aquí, que involucran a estas multiplicaciones. Y después de tener esas 20, debo agregar una última, que es la que dice que la suma de todas las probabilidades de estado estable da 1. Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales. En este sistema de ecuaciones lineales, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo sabemos nosotros que lo aprendimos en el colegio, en álgebra lineal y en modelamiento de indagación? De la misma forma de siempre. O lo resuelvo haciendo sustituciones y eliminación, o aplico Gauss o Gauss-Jordan. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuántas variables o cuántas incógnitas hay aquí en este sistema de ecuaciones? Les pregunto. Tres. Pi1, Pi2 y Pi3, perdón. Esas son las variables. ¿Cuántas ecuaciones hay en total? 4. Hay más ecuaciones que variables. Está sobredeterminada ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos una de las ecuaciones, porque hay una que sobra. O sea, no es necesario tener las 4, pero sobra una de estas de acá. Esta no sobra. Ojo con eliminar esa porque se tiran el ejercicio. Entonces, lo que uno hace es eliminar una de estas. ¿Cuál, profe? La que usted le dé la gana. La que quiera. La solución va a dar la misma. ¿Ah? Con las otras se puede despejar las otras variables, ¿cierto? O sea, entonces, teniendo en la última ecuación que es igual a 1. Sí. De cualquiera puede despejarlo. Es que son sistemas de ecuaciones lineales en donde están las 3 incógnitas en las 3 ecuaciones. Así que no importa por dónde empiece, va a llegar al mismo resultado. Sea que lo despeje de la última o de la que sea. Porque de hecho de estas aquí hay que pasarlas al lado izquierdo para que quede cada incógnita una sola vez. Por ejemplo, así como está no me sirve. Yo tengo que hacer operación aquí entre factores comunes. Aquí tengo pi1 y aquí también tengo pi1. Tengo que hacer operaciones entre ellos. O sea que al final me va a quedar ¿qué? 0.7 pi1 menos 0.1 pi2 menos 0.05 pi3 igual a 0. Esa es la ecuación que sale de aquí. ¿Me siguieron? Díganme que sí. Sí. Tengo que pasar esto al lado izquierdo, Cuando lo pase al lado izquierdo me va a quedar pi1 menos 0.3 pi1. ¿Y eso cuánto da? Pues 0.7 pi1. Y esto me va a quedar negativo y esto me va a quedar negativo. Entonces va a quedar 0.7 pi1 positivo menos 0.1 pi2 menos 0.05 pi3 igual a 0. En este caso, ¿qué me va a quedar? Menos 0.6 pi1 más 0.4 pi2 menos 0.4 pi3 igual a 0. Y en este, ¿qué me va a quedar? Menos 0.pi1 menos 0.3 pi2 más 0.45 pi3 igual a 0. Y ahí quedan las ecuaciones expresadas igualadas a un número. Y ahí elimino la que yo quiera. O la elimino antes, por decir algo, no quiero trabajar con esta. Porque no me da la gana, me cae mal el 1. Voy a trabajar con estas 3, ya. Y con eso son las con las que aplico Gauss o lo hago con software, que es como lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a resolver, o les voy a enseñar cómo se hace en R. Aquí ya están las respuestas, vamos a hacerlo. Vamos a ingresar la matriz, yo no sé si aquí ya tenía esa, creo que es esta. Sí, 0.604, no. No es ese, bueno. Bueno, no, pero hay que hacer, usar es las que están acá, las ecuaciones, no la matriz original. Listo. Esto de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar solución aquí en R? Hay una función en R que se llama solve, así, solve. La función solve es para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vean. Aquí está la explicación. Método por función para resolver sistemas lineales.
de la forma AX igual a B, que esa es la forma matricial de expresar sistemas lineales. También sirve para encontrar inversas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la matriz de los coeficientes y el vector de valores del lado derecho. Vamos a preguntarle aquí a R cómo funciona para que ustedes vean. Uno le ingresa a Solve una matriz de coeficientes y le ingresa el vector de valores del lado derecho. ¿Ya? Un vector o matriz, los RHS, ¿se acuerdan? RHS de programación lineal. Bueno, los valores del lado derecho, o sea, para una expresión que sea de la forma X igual a B. Entonces eso vamos a hacer con este de aquí. Entonces, voy a escribir aquí A, son los coeficientes, o sea, matriz. Voy a poner aquí los elementos. Entonces, como dije ahora rato, voy a eliminar, porque me dio la gana, la primera ecuación. O sea, esta no la voy a tener en cuenta. Voy a trabajar con la segunda, la tercera y la última que siempre va. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que quedan aquí para pi1, pi2 y pi3 en esta ecuación? Recuerden que yo ahora los dicté. Sería menos 0.6, ¿cierto? Coma, después 0.4, coma, menos 0.4. ¿Me entienden por qué son esos, sí o no? Sí, profe. ¿Quién no entiende por qué no son estos los coeficientes para explicarlo? Yo, profe, yo no entiendo. Listo. Yo estoy pasando estos valores al lado izquierdo. Si los paso al lado izquierdo me va a quedar menos 0.6 pi1. Luego me va a quedar pi2 menos 0.6 pi2. Y cuando yo haga esa resta, ¿qué me va a dar? 0.4 pi2. Y este que está positivo va a quedar negativo, como menos 0.4 pi3. O sea que al final me va a quedar menos 0.6 pi1 más 0.4 pi2, que es la resta que dio con este, menos 0.4 pi3. Eso es lo que estoy poniendo acá, solamente los coeficientes. ¿Se entiende? Sí, señor. Listo. Lo mismo hago con la tercera ecuación. Este pasa a restar, queda menos 0.1 pi1, coma. Ahora pi2 es menos 0.3 pi2, coma. Y luego este punto 55 se le resta este 1 que está aquí y me da 0.45, perdón, 0.45 pi3, coma. Yo esto le estoy dando enter aquí porque por simple gusto para expresarlo como matricialmente, pero recuerden que esto es un vector, así que lo puedo poner todo a uno a la derecha del otro. Y los coeficientes de estos ahora son 1, 1 y 1. Y ahí tengo los valores, coma. ¿Cuántas filas? Pues son 3 filas. 3 columnas. Voy a hacer por fila. Vamos a mirar si está todo bien. Aquí está. Menos 0,6, 0,4, menos 0,4, que es el de esta. Menos 0,1, menos 0,3, 0,45, que es el de esta. Y 1, 1, 1. Bien. Ya tengo los coeficientes del sistema de ecuaciones. A. Listo. Ahora voy a escribir el vector de valores del lado derecho, que lo voy a llamar B. ¿Cierto? Llamarlo B con minúscula. Ese es un vector columna, ¿ok? Entonces, como es un vector columna, hay que expresarlo como una matriz columna. Una matriz que tiene una sola columna. Pongo los elementos que, ¿cuáles son los valores del lado derecho? De esta ecuación, del lado derecho quedó un 0. De esta ecuación del lado derecho queda un 0 y de esta ecuación del lado derecho hay un 1. Entonces son 0, 1, 1. ¿Cuántas filas voy a tener
3 filas. ¿Cuántas columnas? Voy a tener una sola columna porque es un vector columna. Y voy a que lo lea Porque por... no es 0. Sí, aquí el 0. Así es 0, dije 0 y estoy poniendo el 1. Así es. Ya el Alzheimer me tiene afectado. Lo de qué. Alzheimer. Veamos si el B está bien. 001, listo. ¿Se ha entendido por qué es 001, sí o no? Sí. Bueno. Solve A, B. Y ahí están las probabilidades de una vez. No había terminado de hundir yo el enter cuando ya estaba botando el resultado. ¿Qué son estas cosas? Esto es pi1, pi2 y pi3, porque estamos resolviendo el sistema de ecuaciones donde las variables son esas. O sea que pi1 es 0.10, la probabilidad de estado estable de tierra buena es 0.10, la de estado estable de tierra regular es 0.52 y la de tierra mala es 0.37. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para mostrarles este P, este es el cual. Pensé que no tengo aquí el fertilizante para hacerlo, entonces elevando. Sí, es este. ¿Verdad? Es esta la de fertilizante. Sí, entonces vean lo que voy a hacer con ese. La voy a elevar a la 100. Vean las probabilidades. Vamos a hacerlo a la 1000. Y vamos a mostrar otra vez el solve. Y vean. Recuerden que hay dos métodos de hallar probabilidad de estado estable. Aquí están, vean. Elevando la matriz a un número gigante o aplicando esta ecuación y encontrando la solución al sistema de ecuaciones lineales. Vean, 0, 10, 16, 9, 49, 0, 10, 16, 9, 49, 0, 52, 54, 2, 37, véanlo aquí, y 0, 37, 28, y véanlo aquí, por dos métodos diferentes. Este cogiendo la matriz de transición y elevándola a un número muy grande, y este aplicando la ecuación de pi igual a pi por p, despejando, pasando las cosas al lado izquierdo y utilizando los coeficientes del sistema de ecuaciones y resolviendo con álgebra lineal. Y hemos llegado al mismo resultado. Verifiquemos acá. A ver si el libro lo tiene bueno. Y están los mismos valores, vean. 0, 10, 17, 0, 52, 54, 0, 37, 29. 0, 10, 17, 0, 52, 54 y 0, 37, 29. Ahí aproximados. Entonces puede uno interpretar, interprete las probabilidades de estado estable. Pues sencillo. No, pues, ¿qué significa este 10, 17? Pues el 10% de las veces la Tierra va a estar en estado bueno. El 52% de las veces va a estar en estado regular y el 37% de las veces va a estar en estado malo. Listo. Ahora aplique los tiempos de primer retorno, los tiempos medios de primer retorno. Listo. Entonces, ¿qué hago? Hago 1 entre cada probabilidad. Entonces, mi 1, que es el tiempo medio de retorno del 1 al 1, es 1 entre la pi1, que nos dio 0.10. Entonces da 9.83. El 1 entre el 0.52, 1.9. Y el 1 entre 0.37, 2.68. ¿Cómo hago eso en R? Con una sola operación. Hago 1 entre esta vaina. Ahí están. 98, 19, 26. 98, 19, 26. ¿Qué interpretaciones tienen? Vean, aquí está. 9.83, o sea, eso es 9.8 años, pero como estamos trabajando de forma discreta, es o 9 años o 10, se aproxima a ese grande. Entonces, ¿qué decimos? En promedio, van a pasar 10 temporadas, o sea, 10 años de siembra, para que la tierra regrese a buen estado, o sea, a estado de tierra buena. Acá van a pasar 2 años en promedio, o sea, a veces puede pasar 1 año, a veces pueden pasar 4 años, pero en promedio 1.9, que lo aproximamos a 2. En promedio se necesitarán 2 temporadas para que se regrese a estado regular y 3 años para que regrese a estado malo. Ese 3 años sale de este 2.7.
¿Sí? Esa es la interpretación que tiene eso. ¿Qué preguntas hay? Ninguna. Bueno, está bien. Vean cosas que uno puede decidir basándose en esa información. Si la matriz de transición fuera otra, de pronto porque yo hago algún tipo de interferencia en la tierra, el método de sembrado, el abono que uso, cambio otra vez de fertilizante, alguna cosa como esas. Y yo calculo ahora con esta matriz de probabilidad, otra vez las probabilidades de estado estable y los tiempos de retorno medio. Observen que cambiaron. Vean que se necesitaban 10 años para volver a tierra buena. Y ahora con esta nueva matriz de transición, después de haber intervenido la tierra, ahora se necesitan menos años para volver a tierra buena. Eso es una buena noticia, porque estoy acortando el tiempo promedio que debe suceder, ocurrir, pasar, para que la tierra vuelva a estado bueno. También disminuí un poco la de a regular y se aumentó el tiempo necesario promedio para volver a tierra mala. Eso es bueno también, porque justamente yo quiero que volver a tierra mala sea algo que se demore mucho para aprovechar mucho más la tierra en estado bueno o regular. Bien. Bueno, acá empiezan a explicar eso con Excel. Es hacer multiplicación de matrices en Excel y cosas así. Ya para eso tenemos R. Ya uno no usa Excel. Y acá, bueno. Tarea. Estudiar este ejemplo. Entenderlo. Estudiarlo y ser capaz de hacerlo sin mirarlo. Eso. Y el tema que sigue es tiempo del primer paso. Bueno, eso lo enseño yo la próxima clase. Entonces, 2 tareas. La primera tarea, estudiar este ejemplo. Y la segunda tarea es hacer una función en R a la cual yo solamente tenga que meterle la matriz de transición y yo le avise cuál ecuación es la que quiero que se quite. Y él sea capaz de resolver todo esto y me bote de una. Probabilidades de transición y tiempos de retorno del primer paso. ¿Ok? Profe, repita, profe. Tienen que crear una función en R. Ajá. Una función en R acá. Que sea capaz de hacer todo esto que he calculado aquí, o sea, de una. Que solamente uno tenga que meterle la matriz de transición del ejercicio, porque vean cómo lo resolvimos nosotros acá. Tuvimos que meterle la matriz de los coeficientes y estos coeficientes los calculamos a mano porque los hicimos aquí así mentalmente. Ya tuvimos que calcular, pasar a restar, que no sé qué. Yo quiero una función que haga esa vaina. O sea, que yo solamente le meta la matriz y le diga el número de la ecuación que se va a eliminar, la 1, la 2, la 3, la que sea, porque puede ser una matriz de 20 por 20. Entonces yo le puedo decir, elimíname la 18, elimíname la 15, no sé. Entonces esa función solamente se le va a meter la matriz de transición y un número que va a indicar qué ecuación se va a eliminar. Con esos dos datos, esas dos informaciones, esa función me va a botar 2 informaciones. ¿Cuáles? Las probabilidades de estado estable y los tiempos de retorno medio. ¿Ok? Para la próxima clase. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted nos pasaría ¿cómo se llama? El cosito ese para uno descargarlo para hacer las matrices así a la N? Pues sí, ya se los paso enseguida. Es el de la librería ese.
está. Listo. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos allí. Nos pillamos en la próxima semana. Gracias, ingeniero. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Todo bien. gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, ingeniero. Todo bien.